Quiero enviarte un saludo a ti que nos estás viendo en esta oportunidad por los medios de comunicación y a través de tu celular, tu tablet, tu computadora o tu televisor. Puedes recibir esta palabra de fe que va a bendecir tu vida y va a bendecir tu corazón. Extiende tu mano hacia acá y ora conmigo en esta oportunidad. Señor Jesús, yo te ruego en esta hora que tú abras la mente y el corazón de cada uno de los que me escucha, para que tu palabra penetre y permanezca en cada uno de ellos y desarrolle en sus vidas el querer como el hacer. En tu nombre, Señor, he orado. Amén y amén. Voy a continuar con esta serie que comenzamos en el servicio pasado y se llama Los sentidos espirituales. Voy a hablar de esto porque los sentidos espirituales son altamente importantes, nos deja saber la Biblia. Y este es un tiempo en que los sentidos espirituales nuestros están muy atacados. Y el diablo viene y me ataca los sentidos espirituales. ¿Para qué? Para distorsionarte. Y uno de los sentidos espirituales que estuve hablando fue el sentido de la vista. Y la vista espiritual es altamente importante en dónde tenemos nuestros ojos, hacia dónde estamos mirando. Y hoy vamos a abordar otro de los sentidos espirituales. Y el libro de los Hebreos nos deja saber a nosotros que Dios tiene muchísimas cosas que decirnos, pero que son difíciles de explicar. ¿Por qué? Porque las personas no tienen la madurez espiritual. Y luego continúa y dice, y nos enseña que la madurez espiritual viene a través de ejercitar y usar los sentidos espirituales nuestros. Y ahí es donde llegamos, a donde comenzamos en el servicio pasado, en Hebreos capítulo 5, el versículo 14. Y la Escritura dice así en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido, y mire bien cómo lo dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, es decir, para los que usan los sentidos, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, los usan y los ejercitan. ¿En qué? En el discernimiento del bien y el mal. Ahora bien, el resultado de ejercitar, el resultado de usar, el beneficio y la ventaja de usar los sentidos espirituales, de ejercitarlos, de usarlos, es que usted va a alcanzar madurez. Y escuche bien, porque la madurez se alcanza cuando los sentidos suyos espirituales son usados y ejercitados en discernir entre el bien y el mal. Ahora bien, discernir, expliqué y dije que era distinguir. Discernir es saber la diferencia, es saber cuál es cuál. Discernir es juzgar y entender. Cuando usted usa y ejercita sus sentidos espirituales, usted está sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. El sentido espiritual te deja saber cuál es la diferencia. Ahora, cuando usted alcanza madurez, porque usa y ejercita sus sentidos espirituales, ahora se le puede dar mayor revelación. Ahora Dios tiene las cosas, todas las cosas grandes, poderosas, los secretos del cielo, los códigos celestiales, los principios del reino que Dios tiene para usted, ahora se los puede transmitir. ¿Por qué? Porque ya usted tiene madurez para recibirlo. De lo contrario, no le aprovecha, lo está desparramando. Y los sentidos espirituales son altamente importantes y es por eso que el diablo viene y te ataca una, otra y otra vez más. Y te ataca los sentidos espirituales. Lo vemos bien ahora en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y dice así la Escritura. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí es donde vemos nosotros que la preocupación apostólica es que nuestros sentidos se pierdan, nuestros sentidos se desordenen. Escuche, porque así como el diablo engañó a Eva, la engañó ¿cómo? Con los sentidos espirituales, con los dos sentidos, con la vista y con el oído. Estos son los sentidos que vino el diablo, la serpiente antigua, el dragón, como con Satanás, como le queramos llamar. El libro del Apocalipsis trae todos estos nombres. ¿Ah? ¿Y cómo le engaña a ella? Con los sentidos espirituales. Y hoy por hoy hay muchos que están siendo engañados con los sentidos espirituales porque se extravían sus sentidos espirituales. Ya no se mantienen fieles a Cristo. Ahora tienen los sentidos espirituales extraviados. Ya sus sentidos espirituales ya no es el sentido espiritual que estaba pendiente a la sana doctrina, a la palabra de Dios, a lo que Dios te quería decir. Ahora el sentido espiritual ahora está desviado.
ahora está corrompido, ahora se ha desviado hacia otro lado, a otro lugar. Y escuche bien, porque Dios no quiere que nuestros sentidos espirituales sean extraviados. Dios no quiere que nuestros sentidos espirituales se aparten de serles fiel a Cristo. ¿Cuándo nuestros sentidos espirituales dejaron de serle fiel a Cristo? Cuando nuestros sentidos espirituales han sido engañados, han sido trastocados. Y aquí vino la serpiente y engañó con su astucia a Eva, su vista y su oído. Su oído porque ella empezó a darle ahora oído, en vez de a la palabra de Dios, a la voz de Satanás, que le traía otro tipo de pensamiento, que la llevaba a otro tipo de conclusión. Y en vez de mirar lo que Dios le dijo que mirara de todo el resto de los árboles, ahora se pone a mirar lo que Dios le dijo que no tenía que poner sus ojos ahí, ni sus dedos, ni su boca, ni nada. Y este es el problema que viene hoy en día con muchas veces. Proverbios capítulo 1, versículo 33 nos dice así. Y escuche cómo dice la palabra del Señor. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. ¿Quién es ese? El que me oyere. Porque hay muchísimas personas que viven con temor, que no viven tranquilos, que no viven con seguridad. ¿Por qué? Porque no han oído la voz de Dios. Y si la oyeron, hicieron con esa voz lo que ellos entendieron. No la pusieron por obra. Y este es el problema de los sentidos espirituales, que nuestros sentidos espirituales comienzan a ser trastocados. Y ahora empezamos a poner otras prioridades por delante. Ahora creemos que este es un tiempo de poner otras prioridades por delante, cuando nunca lo ha sido así. La palabra de Dios siempre ha sido la mayor prioridad. Y este es el ejemplo clásico. Buscar ¿qué cosa? El reino de Dios primero y lo demás. Tu seguridad, tu bienestar, tu tranquilidad, tu sanidad te va a ser añadido cuando tú pones al reino de Dios primero. Y quiero que usted entienda que el oído espiritual activo es el que hace que tú habites confiado y habites sin temor. El que me oyere, el que hace que cuando tú oyes a Dios, entonces tú habitas confiado y sin temor. El que no oye a Dios para poner su palabra por obra es el que está en inseguridad, el que todo el tiempo tiene palpitaciones, taquicardia, le cuesta trabajo dormir, es el que le empiezan a sudar las manos y los pies y no sabe qué es lo que va a hacer y mañana qué va a pasar. ¿Sabes qué? Necesitamos comprar comida al por mayor, compremos latas, compremos esto, compremos armas, compremos lo otro. La Biblia dice que en vano vela la guardia si Jehová no está en el asunto. Entonces, no se trata de lo que nosotros no hagamos. Sí podemos ser prudentes en comprar todo esto, pero por sobre todas las cosas, lo primero que tenemos es que tener a Dios con nosotros. Porque Jesús nos advirtió que vendría un tiempo de prueba. Y cuando oigas guerras y rumores de guerra, no te asustes, porque este tiempo tiene que venir antes que yo manifieste mi venida. Entonces, Isaías 55 dice lo siguiente: Jehová el Señor, y mire cómo lo expresa, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y aquí es donde quiero que usted caiga conmigo, en el oído espiritual, que estoy hablando de los sentidos espirituales. Estuve hablando muchísimo sobre la vista espiritual en el servicio pasado, pero ahora te estoy hablando del oído espiritual, porque en cuanto tú empiezas a darle oído a otras cosas y dejaste de darle la prioridad del oído a la palabra de Dios, aquí vinieron los problemas. Y la Biblia me deja saber a mí que como mínimo hay 3 tipos de oyentes. Y estos 2 tipos de oyentes se los voy a explicar en un segundito. El primer oyente es el que la Biblia determina y cataloga el tardo para oír. Hebreos capítulo 5 versículo 11 dice así. Y aquí es donde llegamos nosotros al versículo 14, donde habla de los sentidos espirituales. Y el versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicarte la palabra de Dios y habiendo mucho que decirte? Por cuanto sabéis hechos tardos para oír. Este creyente, el que es tardo para oír, es el creyente de que no pone por obra lo que está escuchando, que primero prioriza cualquier otra cosa antes de darle prioridad a la palabra de Dios. Se hace tardo para oír, siempre está rezagado en el oír la palabra. No es la palabra de Dios su prioridad, sino primero veamos las noticias, primero escuchemos las otras cosas, primero quedémonos tranquilos y después vamos a ver. Y entonces siempre está tratando de acomodar o ajustar. No es así. La palabra de Dios yo no la acomodo ni la ajusto. La palabra de Dios yo la creo y la pongo por obra. Este es el primer tipo de creyente, el que es tardo para oír. Ese es el que siempre le hace rechazo a escuchar la palabra de Dios. Sí, luego yo voy al servicio. Sí, luego yo escucho la prédica. Sí, luego yo sintonizo el programa. Sí, luego más tarde. Y siempre es tardo y postergando el oír la palabra de Dios. Ahora, el segundo tipo de creyentes que me deja saber a mí la Biblia es este grupo que la Biblia cataloga así, los denomina en esta categoría: los que tienen
comezón de oír. En otras palabras, los que tienen picazón de oír la palabra. Y escuche bien, este tipo de creyentes lo describe 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 3 y 4. Y dice así: por cuanto vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y escuche bien, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es decir, que va a venir este tiempo, que es lo que nos dice acá, donde va a haber personas que ya la sana doctrina, la sana palabra de Dios, ya no la sufren. Ya no les interesa el congregarse, ya no les interesa el obedecer a Dios, ya no les interesa el que fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Ya no les interesa que la Biblia dice que predicamos el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Ya eso no les importa. Ya la sana doctrina para ellos ya es una cosa que está puesta de lado. Y ahora dice, escuche bien, porque cuando lo ponen a esta categoría dice que son los que no sufren la sana doctrina, pero tienen picazón de oír. ¿Qué es lo que les pica en el oído que ellos quieren oír? ¿Qué es lo que dice la palabra que les pica el oído para oír? No es la palabra de Dios lo que les pica el oído para oír, sino que dice que apartaron el oído de la verdad de Dios, de la sana doctrina de Dios, de la dirección de Dios para que te vaya bien. Y ahora lo que escuchan estas personas, ¿qué cosa es? Ahora escuchan las fábulas. Ahora van a Facebook y oyen todo el cuento y toda la trayectoria y toda la historia que le hace cualquiera, que nada tiene que ver con la palabra de Dios, y ese cuento sí se lo creen. Ahora oyen el cuento de cualquiera que viene y dice cualquier cosa, y ese cuento sí se lo creen. Escuche, porque ahora van a la fábula, ahora van a las historias, ahora solo escuchan ¿qué cosa? Las noticias, el cuento y la fábula que te hacen por el televisor. Escuche, porque ya dejamos ya la sana doctrina. Ahora estas personas tienen comezón de oír y todo el tiempo están sintonizando la noticia y buscando a ver que alguien dijo cada cosa nueva, a ver cómo me acomoda y se me ajusta a lo que yo creo o entiendo. Ese es el segundo tipo de creyentes. El tercer tipo de creyentes son los que oyen con un corazón bueno y recto. Y aquí es donde estamos usted y yo, usted que me está escuchando en esta oportunidad. Los que oyen con un corazón bueno y recto. San Lucas capítulo 8 versículo 15 dice la escritura así, de esta manera: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, aquellos que oyen con el corazón bueno y recto tienen dos cosas, dos cualidades, dos características. Retienen la palabra oída, esa palabra nadie se las quita a ellos. La Biblia dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros sanados y no hay quien los remueva de ahí. Y ellos confiesan, creen, decretan, establecen y repiten la palabra de Dios creyéndola en sus mentes y corazones. Esos son los creyentes que retienen la palabra de Dios. Pero no obstante a eso, no solo la retienen, no la repiten como unos papagayos. No, esas personas empiezan a dar fruto de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios dice: sed mansos y humildes, porque yo soy manso y humilde de corazón. Esas personas empiezan a acatar la mansedumbre de Cristo. Ya bajaron la guardia, ya no son los que están a la defensiva, ya no son los que pagan mal por mal, sino que ahora esas personas bajaron la guardia y empiezan a dar el ejemplo. Esos son los que oyen la palabra de Dios. Escuche, con un corazón bueno y recto. El que no la oye con un corazón bueno y recto está juzgando aún la propia palabra de Dios. Eso lo dijo por mí. Yo sé que eso fue una pullita, eso fue para pincharme, eso fue para molestarme, eso fue porque sabía que yo lo iba a oír, eso fue porque entonces ya no oímos con un corazón bueno y recto. Ahora oímos la palabra de Dios con un corazón predispuesto. Por lo tanto, no vamos a poder dar fruto y tampoco vamos a poder retener la palabra oída. Pero el que retiene la palabra oída es el que empieza a dar fruto de esa palabra, es el que a esa palabra le hace provecho. Y esto ahorita va a ser una palabra bien importante que te voy a hablar sobre ella. Que la palabra te hace provecho. Cuando la palabra te hace provecho, tú das fruto en la palabra de Dios. Tú la pones por obediencia. Ya no te estás guiando por las fábulas. Ahora te estás guiando por la palabra de Dios. Y este es el tercer grupo que les había hablado. La palabra de Dios dice, y Jesús nos habló de esta manera. San Mateo capítulo 7, versículo 24. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente es un hombre juicioso. Un hombre prudente es un hombre reflexivo
y cauteloso. Eso es un hombre prudente, juicioso, reflexivo, cauteloso. Alguien que escuchó mi palabra y la puso por obra es alguien juicioso, reflexivo y cauteloso. Ahora, el versículo 26 de San Mateo 7 dice así de esta manera: pero cualquiera que me oye estas palabras, y aquí viene el resultado de oírlas, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Un hombre insensato es un hombre necio. Un hombre insensato es un hombre desatinado y loco. Escuche bien, porque estas dos personas escucharon la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye mis palabras, dice el versículo 24, y el 26 dice lo mismo. Cualquiera pues que oye estas palabras. Estas dos personas oyeron la palabra de Dios. Ahora lo que cambia es el resultado, lo que hicieron con esa palabra que recibieron. ¿Qué haces tú cuando tú oyes la palabra de Dios? ¿Qué haces tú cuando tu oído espiritual se abrió, se activó? Cuando Dios abrió tu oído, ¿qué haces con la palabra de Dios? ¿Te la quedas simplemente? ¿Te olvidas de ella? La guardas ahí. Esto es para un día, para un futuro no muy lejano. Esto es para el día que me sienta inspirado. O esto es para obedecerlo, creerlo y ponerlo por obra. Porque esas dos personas oyeron la palabra de Dios y la diferencia está en el que la puso por obra. Ese es el prudente, ese es el sabio, ese es el sensato. Acuérdese, ¿por qué es tan importante el oído espiritual? ¿Por qué el diablo ataca tanto tu oído espiritual? ¿Por qué te pone tantas noticias? ¿Por qué te pone tantas cosas falsas? ¿Por qué te llena todo tu blog y tu muro en las redes sociales de tanta basura y de tantas cosas falsas que te cautivan, te llaman la atención y luego tu oído está presto a eso? ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta. Romanos capítulo 10, versículo 7. Y dice la escritura así. Romanos capítulo 10, versículo 7. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y este es el punto que yo quiero traer a tu corazón, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sí, cerraron las iglesias y estás en tu casa, pero ¿qué hiciste con eso? ¿Estás oyendo la palabra de Dios? ¿O simplemente estás haciendo otra cosa? Porque si dejaste de oír la palabra de Dios, es el ejemplo clásico, te lo voy a poner ahora. Llega el pastor a casa de un hermano que no se estaba congregando. Le costaba trabajo que llegara a la iglesia. Le costaba trabajo que asistiera a las reuniones. El pastor hacía reuniones de hombres, hacía reuniones de jóvenes, hacía vigilias, hacía servicios de unción y de gloria, hacía servicios de palabra y de predicación, de enseñanza bíblica. No iba ninguno, iba el que él entendía. Y llega a su casa y hacía frío en ese tiempo, estaba nevando y el hombre tenía en la estufa allí, tenía las ascuas puestas en el fuego. Y el pastor agarra y las separa y deja solo un grupito junto y separa 4 de esas ascuas que estaban puestas en el fuego. Y dice, quiero que veas esto, lo que va a pasar con estas ascuas ahora. Y las ascuas que estaban separadas, estas 4, enseguida comenzaron a apagarse. Las que se mantuvieron con el fuego constantemente, duradero, y el fuego más fuerte, fueron las ascuas que estaban unidas, las que estaban juntas. Y enseguida esta persona, a la cual el pastor constantemente estaba animándola, motivándola a que se congregara, a que participara, a que estuviera presente, a que fuera parte, a que participara de la congregación de los santos. Y esta persona le dijo, me doy cuenta, pastor, que aparentemente yo soy una de esas ascuas apartadas. El pastor le dijo, ¿qué le va a pasar a las ascuas estas apartadas? Que se van a apagar más rápido. Y eso me va a pasar a mí, me voy a apagar más rápido. Y esto es lo que pasa cuando tú dejas de oír la palabra de Dios. Y esto es lo que pasa cuando el sentido tuyo espiritual ha sido desviado de la sana doctrina. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Y quiero terminar con esto. Y dice así, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó. Y aquí viene la palabra provecho que le hablé a usted. El oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¡Wow! No les aprovechó la palabra de Dios. No hubo provecho en la palabra de Dios. No les hizo bien la palabra de Dios. Se lo voy a volver a leer porque es importante que este versículo bíblico quede en su corazón. ¿Sabe? Y dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros, a usted y a mí, se nos ha anunciado la buena nueva. Escuche bien, como a ellos se les anunció. Pero no les aprovechó el oír la palabra.
¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, si la palabra que usted escucha, usted no la acompaña de fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no le va a hacer provecho ninguno. Usted podrá repetir como alguien que lee, como alguien que dice cualquier cosa de la palabra de Dios, o repetir lo que escuchó por ahí, pero no le va a hacer provecho. El provecho viene, en otras palabras, Dios se manifiesta a través de su palabra, porque la palabra de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo, es espíritu y es verdad. ¿Y cómo tú crees y cómo tú entiendes de que el Espíritu de Jesucristo va a morar en nosotros y va a venir sobre nosotros si tú no le das lugar a su palabra? Son espíritu y son verdad. Cuando yo le doy lugar a oír la palabra de Dios, el Espíritu de Jesucristo, que su palabra está entrando en mí, a través del Espíritu Santo me empieza a dar revelación de esa palabra. Ya cuando yo tenga un conflicto, cuando yo tenga una situación, esa palabra va a volver a mí, porque el Espíritu Santo me va a recordar todo lo que Jesús me ha dicho. Y ahí es cuando vuelve a mi mente, vuelve a mi corazón, me trae firmeza y digo, no, wait a minute. Yo no, la Biblia dice que no tendré temor de las malas noticias. La Biblia dice de que a mí no me va a tocar y que si me toca a mí, Dios me va a sanar. Y entonces cuando la palabra usted le empieza a dar provecho. Ahí es cuando alguien le habla de un asunto, de un problema, de una situación, y usted le da palabra de vida eterna. Y usted le da palabra de vida, palabra que sostiene, que levanta, que reafirma la fe de esa persona. Y la persona dice, wow, qué bien me hizo conversar contigo. Qué bien me hizo que tuviéramos estas palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesucristo, que es su palabra, ha viajado y ha llegado a esa otra persona. ¿Estaba en usted? Entienda, no les hizo provecho a aquellas personas, a los que estaban en el desierto. Recibieron la misma buena palabra igual que usted y que yo. Pero a aquellas personas no les hizo provecho porque no la acompañaron de fe. A ellos se les dio una promesa que van a entrar en la tierra prometida, pero no la acompañaron de fe. A usted y a mí, la Biblia dice que tenemos un mejor pacto con mejores promesas todavía. ¿No la vamos a acompañar de fe? ¿Cómo no acompañar de fe si cuando nuestro apóstol Pedro dice así que tenemos una gran nube de testigos delante de nosotros, que por lo tanto nosotros nos extendemos a lo que está delante y empezamos a creer las promesas de Dios? Que dice que son poderosísimas sus promesas. Dice que son grandísimas sus promesas. ¿Cómo no le voy a creer yo a las promesas de Dios? Por eso tengo que darle lugar a oírlas, a que tengan lugar en mi corazón, a que la palabra que yo oigo yo pueda retenerla con un corazón bueno y recto, a darle lugar, a poner por obra esa palabra. Este es el tiempo de tener nuestros sentidos espirituales discerniendo entre el bien y el mal, para que podamos nosotros madurar y para que todas esas cosas que Dios nos quiere decir, nos las pueda decir. Que no seamos el oyente tardo para oír, que no seamos el oyente que tiene comezón para oír, pero de las fábulas, comezón para oír, pero no de la sana doctrina. Que nosotros seamos ese creyente que siempre recibe la palabra con un corazón bueno, con un corazón gozoso, con un corazón dispuesto. Es el que retiene la palabra y es el que luego da fruto de esa palabra. Quiero orar por ti en estos últimos instantes que me quedan contigo. Quiero bendecir tu vida. Extiende tu mano hacia acá, porque quiero ministrar el Espíritu de Dios sobre ti. Quiero ministrar la bendición del Señor sobre ti. Quiero impartir los dones de Dios sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Extiende tu mano hacia acá y recibe ahora la bendición del cielo. Recibe ahora el poder de Dios que trae paz al corazón. Recibe ahora el poder de Dios que remueve todo espíritu de inseguridad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de temor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo hoy tu vida. Yo ministro ahora el amor de Dios que echa fuera todo temor, en el nombre de Jesús. En esta hora que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y que tenga de ti misericordia, y que Jehová alce sobre ti su rostro y que ponga en ti su paz. Y que por sobre todas las cosas la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con tu espíritu desde ahora y para siempre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.